Hoy les voy a hablar de psoriasis, entonces espero que les guste la presentación y cualquier pregunta me pueden interrumpir. Entonces, para definirla, vamos a decir que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica cutánea y sistémica, caracterizada por un aumento en el recambio de células de la piel con excesiva proliferación de queratinocitos porque se acorta el ciclo celular y cambios inflamatorios cutáneos. Y suele ser de inicio temprano, menores de 40 años en el 70% de los pacientes. Para hablar un poquito de epidemiología, vamos a decir que la prevalencia está entre un 0,5 a 11% en adultos con dos picos de edad, una más temprana en los 30 a 39 años y una más tardía entre los 50 y los 69 años. La mayoría de pacientes tienen una forma leve y la forma artropática, que es como la multisistémica, se presenta en 1 a 15%. Y en Colombia se calcula la prevalencia de 0,069% y es más común psoriasis vulgar, sin predilección como de sexo, y en la edad es más frecuente en adultos mayores entre 65 y 69 años. De fisiopatología, entonces la psoriasis es una enfermedad de etiología desconocida cuya patogenia involucra tanto la susceptibilidad genética asociada con factores externos y anormalidades inmunes. Entonces, en la anormalidad inmune vamos a tener un aumento en los linfocitos T, pues un aumento en la función de los linfocitos T, de las células dendríticas y de las citoquinas, sobre todo la IL-23, la 17 y la TNF. Eso es súper importante para ahorita que vamos a hablar como de los tratamientos que hay. Y la lesión típica, entonces, va a ser una escama con induración y eritema, y esto se va a dar gracias a la hiperproliferación eh, em, de células. Entonces, eso se da por un aumento de células madre en epidermis, un aumento en la síntesis del ADN, los queratinocitos disminuyen su ciclo de vida, como ya les había dicho, de 311 horas a 36 horas, y alteraciones en la diferenciación celular de la epidermis, así como también hay infiltración inflamatoria celular y dilatación vascular, que es lo que va a causar toda esa lesión típica. Bueno, hay muchos factores de riesgo involucrados en esta enfermedad, pues como dijimos, la genética es súper importante, hasta el 90% tiene algún antecedente familiar, pero como factores como empeoradores de la enfermedad o inductores de la enfermedad tenemos el estrés, como las infecciones, embarazo o condiciones psicológicas que pueden tanto inducir como empeorar la enfermedad, los medicamentos como los esteroides que pueden llevar a una persona que tenga susceptibilidad genética a inducir la enfermedad, medicamentos que pueden empeorar la enfermedad en un paciente que ya la tenga, como los beta bloqueadores y el litio, el cigarrillo, el alcohol y la obesidad porque aumentan la inflamación sistémica y las infecciones, por ejemplo, además de que aumentan la inflamación sistémica como la respuesta inmune sistémica, se ha observado que en la psoriasis gutata, pues normalmente los pacientes está precedido de una faringitis estreptocóxica, entonces es muy importante recordar eso. Bueno, en la clínica, ya les dije que la lesión principal es una placa eritematosa de bordes bien definidos que tiene escamas blanco-plateadas adheridas y que pueden ser asintomáticas, pruriginosas o dolorosas. Y normalmente se localizan en cuero cabelludo, en las zonas flexoras y extensoras, periumbilical y en el pie glúteo o infraglúteo. Y esta enfermedad tiene unos signos clínicos de mucha importancia porque el diagnóstico es más que todo clínico. El signo de Auspitz o de rocío sangrante, que son cuando las lesiones, salen lesiones hemorrágicas al retirar la escama. Y el signo de Kepner, que es la reproducción de lesiones en signos de trauma. Bueno, esta es una enfermedad que tiene varias variables clínicas, que vamos a hablar un poquito de cada una. La psoriasis vulgar es la forma más común y son placas distribuidas simétricamente en localizaciones pues, que ya les dije, y son placas mayores a 1 centímetro. Estas pueden confluir y afectar gran porcentaje del área corporal. En la psoriasis cutata, que es la segunda forma más común, se caracteriza por la aparición abrupta de múltiples placas. Estas son menores a 1 centímetro y suele afectar más que todo troncos y extremidades. Esta es la que les dije que se correlaciona con la infección respiratoria superior por estreptococo. Está la psoriasis pustulosa, que presentan pústulas estériles en base eritematosa y son estériles y se producen estas pústulas porque hay neutrófilos en el estrato córneo. Se asocia a muchas infecciones, a embarazo o a suspensión abrupta de glucocorticoides orales. O sea, esto puede ser lo que lo causa, pues es lo que lo desencadena. Y puede presentarse de forma localizada o generalizada, que es la forma de von Sonch, como se diga, y puede acompañarse de afectación sistémica como fiebre, malestar, diarrea, Se leucocitos e dice hipocalcemia. Consumbush. Con Zumbush, Ujú. listo, gracias.
La psoriasis eritrodérmica, que es un eritema en más del 90% de la superficie corporal que no tiene las lesiones características. Y estos pacientes tienen un alto riesgo de infecciones y alteraciones electrolíticas porque tienen alterada la barrera de la piel. Está la psoriasis inversa, que son unas placas eritematosas de bordes bien definidos, que estas tienen poca o sin escama y están localizadas en las áreas intertriginosas, o sea, en la zona inguinal, en la zona perineal, en la zona genital, en la zona interglútea, axilar e inframaria. Es común que se confunda con infecciones micóticas, como en la foto, pues se puede ver como una candidiasis. Y la psoriasis ungueal, que ahorita voy a hablar un poquito más de ella, porque me parece muy importante. Siento que, como ya habíamos dicho, nosotros casi no sabemos de uñas, entonces, como ya tuvimos la charla, vamos a ver si les queda un poquito más claro, por ejemplo, en psoriasis. Y en esta, las lesiones de manos y pies se relaciona mucho con riesgo de desarrollar artritis psoriásica, pero ahorita les voy a hablar un poquito más de ello. Bueno, vamos a clasificar a los pacientes. Como les dije, el diagnóstico es clínico y con biopsia, pero tengo entendido que la biopsia no siempre es requerida como para hacer el diagnóstico. Se deben utilizar las escalas PASI, que es la como del área corporal total, y el del EQI, que es como como cómo siente el paciente su enfermedad, cómo está afectada su calidad de vida. Las dos son súper importantes para dividirla en leve, moderada y severa. Entonces, el leve es cuando el PASI o el del EQI está menor o igual a 10. La moderada o severa sí están mayor o igual a 10. Y siempre que sea un área especial, se va a llamar severa, sea cara, genitales o uñas. Y la meta en los pacientes con el tratamiento es tener un PASI menor a 3 y un DLQI menor a 0. Entonces, en esta foto me pareció súper buena, la encontré por ahí en internet, ahí está la página donde la saqué, porque tiene ejemplos de cómo podemos ver cada uno de los puntajes del PASI. Y el del EQI es una escala, pues es como una encuesta, por si no la han visto nunca, es como una encuesta en la que uno le pregunta al paciente como cuántas veces a la semana sientes, no sé, picazón o vergüenza por tu enfermedad y así. Bueno, un poquito del tratamiento, entonces hay varias opciones de tratamiento y pues se debe tener en cuenta que aunque van a controlar la enfermedad, no tiene cura. Y como ya tuvimos la charla de fototerapia, pues no ahondé en eso, pero es un buen potenciador para estos medicamentos. Entonces, los esteroides es la primera línea, sobre todo pues en leve, pues, pero en todas se podrían usar esteroides. Lo malo es que deben usarse por poco tiempo, pero su acción es antiinflamatoria, antiproliferativa e inmunosupresora. Los inhibidores de la calcineurina, que es el tacrolimus, que es como un ahorrador de esteroide porque puede ser usado a largo plazo y en áreas especiales, por ejemplo en la cara, en los genitales. Es un inmunomodulador que inhibe la activación de las células T y la proliferación de los linfocitos B. El análogo de la vitamina D, que es el calcitriol, que es un antiproliferativo de los queratinocitos y es un inmunomodulador que también inhibe las células T. Y las combinaciones, el esteroide con el calcipotriol, que es el Daibovet, que es súper común, o el esteroide con tazaroteno o con ácido salicílico, y tener en cuenta siempre, decirle a los pacientes que utilicen emolientes con todos estos tratamientos porque ayuda mucho a mejorar la sintomatología. En el tratamiento sistémico, entonces vamos a tener el metotrexate, que es primera línea para moderada y severa. Es un antagonista de ácido fólico, o sea que es un antiproliferativo. Es un inmunomodulador actuando en las células T y tiene unos efectos adversos que aunque pues decimos como que son temidos, el metotrexate es mucho pues riesgo-beneficio, es un muy buen medicamento. Se dice que es hepatotóxico, sobre todo cuando se combina con AINES y tiene muchos efectos gástricos. Pero a pesar de eso se puede utilizar en pacientes, pues en todos los pacientes, en cualquier edad, pues obviamente no a la loca, pero sí se puede usar mucho y sirve demasiado. Eh, Hay oral, intravenoso, intramuscular y subcutáneo. Y se debe adicionar a cuando se esté dando el metrotexate el ácido fólico porque puede dar mielosupresión. La ciclosporina actúa inhibiendo la activación de los linfocitos C, tiene un rápido inicio de acción y una buena opción en crisis psoriásicas. Puede ser una terapia puente también o en pacientes que no han tenido respuesta a otros tratamientos y en este se debe vigilar la presión arterial y la función renal. El acitretin es un citotóxico que no es citotóxico y no es inmunosupresor, entonces este es muy bueno porque modula la proliferación de queratinocitos, a regulación inmune en las células inflamatorias, que es uno y la T17. Y es teratogénico, entonces debe ser pues usado con cuidado en mujeres en edad fértil. Y los biológicos que están aprobados, los anti-TNF, puse como los que más he escuchado, que es el adalimumab y el ustekinumab. Bueno, hablando de
complicaciones, entonces la psoriasis ungueal, les traje esta fotico porque ahorita les voy a contar de que el PASI tiene su propia versión en uñas que se llama NAPSI y se utilizan estas opciones que hay acá, como de la matriz y del lecho. Entonces, en la matriz vamos a buscar ciertas lesiones y en el lecho vamos a buscar otras. En la matriz ungueal vamos a buscar pitting, que es la foto A, la leuconiquia, el crumbling o la distrofia, que es la foto C, por ejemplo, o la D, la lúnula roja y la traquioniquia, que es como en la B, esas líneas engrosadas longitudinales. En el lecho ungueal vamos a buscar una onicolisis, que es la B también, como podemos ver esa partecita blanca, eso es desprendimiento del lecho ungueal, manchas en gota de aceite o de salmón, que es la foto número 1 que les puse ahí, la hiperkeratosis subungueal y las hemorragias en astilla. Estas son como las lesiones para buscar en todos los pacientes en psoriasis para descartar esta complicación que, como les dije, tiene mucho que ver con la artritis psoriásica. Entonces, la escala PASI, como les estaba diciendo, se adopta a las uñas en la escala NAPSI. Entonces se divide la uña en 4 cuadrantes y se da un punto si hay afectación de la matriz y un punto si hay afectación del lecho. Cualquier afectación que haya, va a haber una puntuación total entonces de 8 y dependiendo del puntaje, pues vamos a definir el tratamiento del paciente, pues el seguimiento a esta complicación. Bueno, y la artritis psoriásica es una manifestación multisistémica que es muy frecuente en el 30% de pacientes con psoriasis y debería ser estudiada en todos. Se debe estudiar preguntándola en el interrogatorio constantemente, pues en cada seguimiento, preguntando por rigidez matinal que sea mayor a 1 hora, que mejore con actividad, que tengan edema o eritema en las articulaciones, y se debe preguntar sobre todo por la dactilitis, que es en el tercer y cuarto dedo del pie, o la entesitis, que es como el dolor en el tendón de Aquiles. Puede ser de varios tipos, puede ser axial, que es espondilitis o sacroiliitis, puede ser oligoarticular asimétrica, que son menos de 4 articulaciones afectadas, poliarticular simétrica, que son más de 5 y es como una artritis reumatoide-like, interfalángica o mutilante, que es cuando tiene ya deformidad y osteolisis. Y otras complicaciones para tener en cuenta, las complicaciones cardiovasculares, siempre se debe pensar, pues siempre se debe buscar o evitar que el paciente tenga obesidad, síndrome metabólico, hipertensión y diabetes, porque ellos tienen predisponencia a estas enfermedades. Por lo tanto, siempre se debe empezar, se debe tomar la presión arterial, se debe medir el perímetro abdominal en los seguimientos. Y pueden tener muchas alteraciones oculares como blefaritis, conjuntivitis, cerosis y placas en la zona del párpado ocular. Eso es todo. Eli, súper bien. Parece que lo hiciste muy completo. La psoriasis es, pues es como la hipertensión de la dermatología. Pues es una enfermedad muy común que se asocia a comorbilidades y es tan estudiada que pues mira todo lo que encontraste tú. O sea, hay escalas validadas, los medicamentos biológicos, o sea, hay como para cada interleuquina. Hay varias cosas que a mí me parece importante que sepan de la psoriasis. Yo pienso que el diagnóstico generalmente es muy fácil por todo lo que decías tú, porque son unas placas gruesas, van a ver que tienen una descamación, eso sí es como muy, de verdad muy literal, o sea, es una descamación plateada, muy adherida, y sobre todo en las zonas, o sea, son pacientes que lo tienen en los codos, en las rodillas y mucho en el cuero cabelludo, ¿cierto? Otra cosa que me parece que ayuda es que a veces los pacientes ya se echaron esteroide, entonces llegan con unas placas muy residuales que se ven muy rosadas y uno puede confundirlo, por ejemplo, con un eczema. Pero la psoriasis deja mucha hipopigmentación. Entonces, si ustedes ven como unas placas rojas y otras muy hipopigmentadas, sospechen que esa puede ser una cicatriz de psoriasis. Otra cosa, siempre que evalúen un paciente, miren que no tenga compromiso del cuero cabelludo, porque uno si solamente tiene compromiso ahí,
le da, por ejemplo, una clasificación del PASI muy bajita, pero eso es una indicación para dar tratamiento sistémico, al igual que compromiso de las uñas. O sea, los tratamientos tópicos no penetran las uñas y no penetran el cuero cabelludo. Muchos dicen que también la inversa es difícil de que responda al tratamiento tópico y uno le podría intentar con sistémico. Em, Hay ciertas localizaciones que a uno le indican que el paciente pueda tener una artritis psoriásica. Por ejemplo, cuero cabelludo, glúteos y ombligo. Entonces, bueno, y las uñas. O sea, siempre que un paciente tenga compromiso en las uñas, eso casi que se considera que tiene ya un riesgo muy alto de tener una artritis psoriásica, porque la uña hace parte de la entesitis del dedo. Entonces, aunque a todos los pacientes haya que preguntarles pues como por dolor articular y si se les pone un dedo rojo como una salchicha y que si les da más en la tarde o en la mañana, esos pacientes que tienen compromiso de esos lugares que les dije y especialmente uñas, mándenles o sea, hay que mandarle una radiografía lateral de las manos inicialmente y ya si tiene alguna alteración lo mandan donde el reumatólogo. Obviamente sería muy bueno si lo mandan con un factor reumatoideo, con unos anticuerpos anticitrulínicos, con una BSG, o sea, podrían ser exámenes complementarios. En cuanto al tratamiento, generalmente uno sí usa el Dybold, como decías tú, Meli, porque el calcipotriol actúa como un ahorrador de esteroides. Entonces, con el Dybold no tenemos el miedo que tenemos con los esteroides y lo podemos usar seguido. Entre gel y ungüento, a los pacientes les gusta mucho más el gel, que es como si fuera un colbón. O sea, eso siempre es como una medida que un paciente con psoriasis tiene que tener. Los inhibidores de calcineurina no se usan casi y el clobetasol, o sea, los esteroides de alta potencia sí, cuando es una placa muy infiltrada. Incluso muchas veces se puede infiltrar con esteroides intralesionales. El metotrexate es muy bueno, es muy seguro. Acuérdense que eso se manda una vez a la semana porque puede pasar que uno se le olvide y lo mande todos los días y los efectos adversos son horribles, o sea, es como una quimioterapia, les da mucositis, les da unos síntomas gastrointestinales horribles. Empiecen con una dosis más o menos de 7,5 y lo suben máximo a 25, pero generalmente los pacientes con una dosis de 15 miligramos se controlan. Exámenes que uno tenga que hacer antes del metotrexate, un hemograma, sobre todo como para ver, para chequear el volumen corpuscular medio y poderlo ver en el tiempo, que no les dé pues una anemia megaloblástica, todo lo de función renal, porque por ahí se excreta, función hepática, hepatotropos, no hay necesidad de pedir PPD para dar metotrexate, eso no es una contraindicación darlo, por ejemplo, en una tuberculosis latente. Y BDRL también se recomienda pedir. Y el monitoreo del metotrexate tiene que ser estrecho, más o menos a las 2 semanas. Uno vuelve y hace función hepática y hemograma para ver que no haya toxicidad. Y si uno ve que le está cayendo muy mal, que le da mucha gastritis, se lo puede tomar con la comida cada 12 horas y le puede aumentar la dosis al ácido fólico hasta 5 miligramos todos los días. ¿Qué más cosas? Bueno, los retinoides son súper buenos para la psoriasis palmoplantar o la psoriasis pustulosa. Ahí es como en los casos donde uno lo usa de primera línea. La ciclosporina es ese medicamento que uno usa para sacar a un paciente de una crisis, o sea, pacientes con una psoriasis eritrodérmica, la ciclosporina es muy buena. Los esteroides sistémicos cada vez más se ha visto que no empeoran tanto la psoriasis, o sea, no, es más el miedo que uno le tiene, no es tan grave, pero pues si eso uno lo usa cuando no tiene ningún otro medicamento, cuando no tiene ciclosporina. Y los biológicos, yo siento que cada vez más uno se los tiene que saber, porque son medicamentos que ya se usan cada vez más rápido. Obviamente en Colombia todavía, para que lo autoricen, los pacientes necesitan haber intentado al menos un sistémico antes, que casi siempre es el metotrexate. Como decía Meli, es cierto, la alimumab y los anti-TNF se usan mucho, pero ahora hay nuevas moléculas, antiinterleuquina 23, antiinterleuquina 17, que son muy seguros y uno escoge el biológico dependiendo de las comorbilidades, ¿cierto? O de si tiene artritis psoriásica o no, los va escogiendo. Pero en general la psoriasis es una enfermedad que pues les va muy bien, o sea, cada vez responden mejor.
Otra cosa que también les iba a decir es que la psoriasis del cuero cabelludo molesta mucho y hay un producto que se llama Bemerin que combina ácido salicílico y betametasona y es muy bueno. Yo siento que con ese les va excelente. No se pille y si quieras decir algo, si tengan alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta, Cristi, Dime. que nos están mencionando cómo empezar el metotrexate, Sí. pero pues nosotros trabajando como médicos generales no podemos mandar metotrexate, ¿cierto? O sí? No, sí, no. Ah, bueno, o sea, lo ideal sería más bien remitirlo a Derma con esos exámenes que dijiste, ¿cierto? Eso, ajá, exactamente. Con los exámenes como para que ya no sea sino empezárselo y saber Ujú. súper bien cómo las indicaciones, un PASI mayor de 10, un DLQI mayor de 10, o se beneficia del tratamiento sistémico porque tiene compromiso de áreas especiales. Listo. Y yo he visto que también les mandan radiografía. Rayos X de Sí, tórax. perdón, rayos X, doctora. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que estaba pensando que era de las articulaciones. No, ¿sabes qué? En realidad para el metotrexate no, porque antes se pensaba que podía dar como una neumonía como restrictiva, ya se sabe que no. O sea, no hay Parece necesidad de que mandar. en Clipso les mandan. Yo no sé si Me es parece. porque, si es Ujú. porque finalmente llegan como un biológico o algo así, pero inclusive antes de empezar el metotrexate les mandan. Yo creo que es más por eso, porque incluso nosotros hemos tenido muchas charlas con Daniel Jaramillo, el reumatólogo, y él nos Ujú. dice que no hay necesidad, o sea, ni para ver tuberculosis, ni para ese riesgo potencial de restricción. Listo. Y una última preguntita es, pues yo he escuchado bastante ese término de sebosoriasis, entonces ahí está Ujú. mencionando ese medicamento del Bemerin, creo que fue que dijiste, para el Sí, cabelludo, pero cuando les sí. dan esa sebosoriasis como en región retroauricular o al lado de Ujú. como de las alas nasales y en esas otras partes, también se podrían echar eso, aplicar. No. En en la cara no, o sea, porque es que si un paciente tiene descamación en el cuero cabelludo y tú ves que también estás descamando periorificial, o sea, en la nariz, en las orejas, tú ahí te inclinas más por una seborreica, porque es que una psoriasis casi no afecta a la cara. Pero supongamos, no sabes si es una seborreica, no sabes si es una psoriasis, en la cara el ácido salicílico irrita mucho. Entonces, el Bemerin, resérvenlo solamente para el cuero cabelludo y más bien en la cara para la descamación usan un esteroide, un soft esteroide o de baja potencia. Ah, listo. Listo, mil gracias. O un tacrolimus para cara. No. Sí, o un cromus también, exacto, esa es una buena opción. Cristi, bueno, y otra pregunta, por ejemplo, yo he visto que esos pacientes que tienen la psoriasis así súper leve, o por ejemplo, Ujú. una putata súper leve, que les da una plaquita una vez al mes, una vez cada nunca, y se aplican esteroides 3, 4 noches y ya. Eso no hace que genere resistencia. No, no hay una resistencia a los esteroides. Lo que pasa es que, pues, o sea, si es o sea, es que la psoriasis en realidad es muy persistente. No es muy extensa siempre, pero sí son placas que si se dejan de echar el esteroide, ahí vuelve y le sale, porque es una cosa inflamatoria que está constantemente activada. Pero si es un caso, pues, donde un paciente dice, no, es que yo me la he hecho y desaparece, no importa. No le tienes que decir como, no, no importa. Así no te salga la placa, échate el esteroide. No, cuando le salga, no hay problema. Perfecto, gracias. Sí, no, la psoriasis es un tema como es muy largo, cada día salen más cosas, ya se considera cada vez más como algo sistémico, pues como porque es una enfermedad como proinflamatoria a nivel sistémico, pero, pero yo siento que está muy bien estudiada y que hay guías, está muy bien estandarizada. Si ustedes saben cuáles son las indicaciones para un tratamiento sistémico, tienen en la cabeza que hay que preguntar por artritis psoriásica, buscar síndrome metabólico y conocer el DIBO, me parece que
pues eso es más de lo que un médico general sabe y está perfecto. Listo, Cris, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien de pronto tiene alguna otra pregunta? Por ahí, por el chat mandamos la asistencia para que no se les olvide por fin llenarla. Listo, gracias. Gracias, nos vemos la Gracias a próxima semana. ustedes. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Chao.